Entonces, nos dice este ejercicio, sea el conjunto V formado por pares ordenados, X, Y, tal que X y Y pertenecen a los reales. Este es un conjunto en el cual se definen dos operaciones. La primera es suma de vectores. Entonces, si yo tengo el vector V1 y lo sumo con el vector V2, esta operación se realiza de la siguiente manera. Entonces, mi vector V1 al pertenecer al conjunto V tiene que tener la forma de los vectores del conjunto V. La clase anterior, el conjunto con el que estábamos trabajando era un conjunto formado por vectores que tenían la forma de ¿qué? ¿Se acuerdan? Ya no eran pares ordenados como eran esos vectores del ejercicio anterior. ¿Qué forma tenían? Números reales, ¿no? Números, exacto, números. Pero vean, ahora en este otro ejercicio nos dice el conjunto V está formado por pares ordenados donde sus elementos son reales y la suma de vectores se define de la siguiente manera. Entonces yo tomo dos vectores que tengan la forma del conjunto. Aquí está mi primer vector de elementos x1, y1 y el segundo vector de elementos x2, y2. Entonces estos dos vectores los voy a sumar de la forma usual en la que se suman pares ordenados. Sumo primeras componentes entre sí, coma, sumo segundas componentes entre sí. Esa es la suma que ya conocíamos, pero de cualquier manera nos la están indicando. Luego, la segunda operación que se define para este conjunto es la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces aquí tengo el escalar alfa multiplicado por el vector que tenga la forma de los vectores del conjunto que estoy trabajando. Entonces sería x1, y1 y eso se opera de la siguiente manera. Alfa por x1, 0. Entonces siempre que multiplique a un escalar por un vector de este conjunto, el resultado se va a obtener siguiendo esta regla. Muy bien. Es decir, voy a tener que multiplicar a la primer componente del vector por alfa y a la segunda componente el resultado me tiene que dar siempre 0. Siempre voy a escribir ahí un 0. Entonces, para todo V1 perteneciente a V y para todo alfa perteneciente a R. Entonces, nos piden determinar si este conjunto V es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Y como del campo solamente me están dando qué tipo de elementos son, números reales, recuerden que para tener una estructura algebraica denominada como campo, se tiene que tener un conjunto y dos operaciones. Entonces, en este caso, nuestra operación suma de números reales será la usual y multiplicación de números reales también será la usual. No lo olviden. Si no nos lo dicen, es la usual. Perfecto. Porque recuerden, para tener un espacio vectorial debo de tener un conjunto y tengo que tener un campo. Muy bien. Permítame un momento. ¿Me quiere ayudar? Levanten sus manos, por favor. ¿Cómo comenzamos, José Carlos? ¿Te escuchamos? Con cerradura. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué decimos de la cerradura? Para todo vector 1 y vector Ajá, 2 sí. que pertenece a V, Ajá, que pertenecen a V. Ajá, y ya después ponemos la operación, ajá, vector 1 más vector 2 ajá, que igual pertenecen a V, ajá, y después nos hacemos la pregunta si la operación que resulta, ajá. que Si el vector que sería, resulta, ajá. que sería x1 más x2, y1 más y2, Perdón. X2 más Y2. Entonces, al sumarlos estos nos queda lo que tú dijiste, X1 más X2, Y1 más Y2. Si este vector resultante, ajá, pertenece igual a V. ajá, nos hacemos esa pregunta. ¿Y qué responderías? Sí, que sí pertenece. Ajá, Porque bueno, porque, los componentes son números reales y únicamente los estamos sumando. exacto, sí pertenece, en principio porque tiene el vector resultante, tiene la forma del conjunto. Entonces, porque el vector resultante lo ponemos ahí para aclararlo porque ya son los últimos ejercicios que vamos a hacer. Sí pertenece porque el vector resultante tiene la forma del conjunto. Imagínense que ustedes suman pares ordenados y el resultado es un número real, pues entonces ya no se cumple la cerradura porque un número real no es un par ordenado y por lo tanto ya no tiene la forma del conjunto. Entonces sí pertenece porque el vector resultante tiene la forma del conjunto que estamos analizando que sube y está formado por números reales, como dijo su compañero. Muy bien, José Carlos, perfecto. Y ahora, ¿cómo continuamos, muchachos? ¿Quién levantó su mano?
Así, Jorge, te escuchamos. ¿Cómo continuarías? La siguiente propiedad sería asociatividad. Ajá, muy bien. ¿Y cómo la planteas? Sería para todo B1, Ajá, coma asociatividad. B2, Ajá, permíteme, com- para todo. Y bueno, aquí lo dejé así como nos sugirió su compañero José Carlos, pero de preferencia pues vamos a trabajarlo con la forma que tienen los elementos del conjunto para que no se vayan a confundir. Ajá, entonces para todo, entonces sería para todo X1, Y1, ajá, y coma para todo coma, ajá, X2, Y2, ajá, coma, X3, Y3, ajá, pertenecientes a pertenecen V, al conjunto V. ajá, se debe de cumplir ¿qué? Se debe cumplir que paréntesis X1, Y1 Ujú, más, X- más X2, Y2, ujú, y esa operación en paréntesis, sí, más X3, Y3, ujú, ¿a qué tiene que ser igual? tiene que ser igual a X1, Y1 Sí, más ujú, corchete, ujú, paréntesis X2, Y2 sí, más paréntesis X3, Y3. exacto, muy bien. Perfecto. Y entonces, fíjense, una pregunta que seguramente algunos de ustedes están haciendo y que alguien podría decir, oiga, yo entiendo que la asociatividad tengo que trabajar, bueno, la asociatividad primero se plantea porque en realidad usualmente suelo trabajar con solo dos elementos del conjunto, pero aquí estoy trabajando con tres. Entonces la asociatividad surge para primero trabajar con dos de ellos y luego con un tercero. Entonces, eso es lo primero, entender qué es la asociatividad. Lo segundo es que alguien podría decir, fíjese que a mí, yo recuerdo que las primeras clases, cuando se revisaba la asociatividad en el subtema de grupos, pues decíamos, escribimos al primer elemento y luego asocio a los dos últimos. Y del lado derecho, asocio a los dos primeros y dejo al último. Y aquí lo estamos haciendo al revés. Si yo lo hago como lo hacíamos originalmente, ¿estoy mal? ¿O qué es lo que está cambiando de esto? En realidad, nada. Lo único que está diciendo este axioma, pues es que primero trabajes con dos de ellos y al resultado que obtengas lo trabajes con el tercero. No importa si del lado izquierdo primero trabajaste los dos primeros y del lado derecho los dos últimos. O que lo hubieses escrito al revés, el resultado va a ser el mismo y el axioma que estás verificando es exactamente el mismo. Lo único que no sería lo mismo es que si de ambos lados, pues asocias a los dos primeros y lo dejas con el tercero, porque en realidad eso no es verificar el axioma, porque siempre se va a cumplir si el orden en el que los presentas es el mismo. Pero la diferencia es que en el lado izquierdo trabajamos con los dos primeros en primer lugar y luego en el lado derecho trabajamos con los dos últimos. Entonces ahí sí estamos asociándolos de manera diferente y tenemos que verificar que el resultado sea el mismo. Sí, sí me expliqué con eso, muchachos, porque tal vez alguien se podría preguntar eso. Yo dejé al primer elemento solo y asocié a los dos últimos en el lado izquierdo y del lado derecho asocié a los dos primeros y lo dejé con el último. No importa, de todas formas lo están verificando igual. El orden es diferente, pero se está verificando correctamente el axioma. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe, ¿Cómo ven? bien. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, gracias. Gracias, gracias. Entonces, continúa, Jorge, por favor. Entonces la operación del primer corchete sería Ujú. X1 más X2, Sí, coma Y1, Y2, sí, Y1 más Y2, ¿no? más paréntesis X3, Ajá, Y3, exacto, muy bien. Y del lado derecho sería X1, Y1, ajá, más, X2 más X3, ajá, coma ajá, Y2 más Y3. exacto, muy bien. Y ya por último, ¿cuál sería el resultado? Sería X1 más X2 más X3, Sí, coma Y1 más Y2 más Y3, exacto. Y del lado derecho,
sería igual a x1 más x2 más x3, ¿Sí? coma, y1 más y2 más y3. Exacto, muy bien. ¿Y qué concluirías de esto? Si hay ¿Por qué? asociatividad, Ajá, se sí cumple la existe, propiedad. se cumple, muy bien. Se cumple el axioma de asociatividad. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Entonces, nos tomamos. ¿Cómo continuarías tú, Miriam? Con la conmutatividad. Exacto. ¿Y cómo lo propondrías ese axioma? Para todo x1, y1 y Ajá, para x2, todo y2 x1, y1, x2, y2, ajá, pertenecientes a B, ajá. ¿Qué se debe de verificar? que Ajá. x1 más x2 Que x1, sea igual a y1 x2 más, más x. X1 más y1 sea más x2, y2 ajá, sea igual a, sea igual a x2, y2 ajá. más x1, y1. Exacto, Miriam, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado de sumar estos dos vectores? Según la forma en la que se suman dos vectores, que está aquí arriba descrita. También que poner cómo es que se representa la suma o solo el resultado. No, el resultado, ajá. Ok, x1 más x2, Ajá, y1 ajá, más y2 exacto. igual Ujú, a x2 más x1, ajá, y2 más y1, exacto, muy bien. ¿Y qué concluirías? que se cumple la conmutatividad, ¿Y por qué? porque es el mismo resultado si se suma primero el x1 y el Exacto, y1, que también al revés. exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el mismo resultado? Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Tú me estás diciendo, y lo estás diciendo muy bien, que al sumar x1 más x2 da lo mismo que al sumar x2 más x1. ¿Pero por qué razón? Porque ¿qué son x1 y x2? Según lo que nos están diciendo aquí arriba. Son números reales. Son números reales, exacto. Y en los números reales se cumple la conmutatividad en suma de reales. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, ahora Daniela, ¿cómo continuamos? Por favor, Daniela, te Sí, escuchamos. Ajá, con la existencia del vector nulo, exacto, muy bien. Existencia del vector nulo. ¿Y cómo lo planteas? sería que para todo x1, y1, bueno, Ajá, o x, y, ajá, existe ajá. un b, c. Permíteme. Es que faltó agregar algo. Para todo x1, y1 perteneciente a v, ajá, Sí, coma, existe, ajá, un b, c b, c, está bien, perteneciente a v, ajá, eh, tal que, al que x1, y1 ajá, más b, c ajá. sea igual a x1, y1. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Antes de que continuemos, déjame reexplicarles a tus compañeros esto. Entonces, la existencia del vector nulo nos dice que en este conjunto debe haber también un vector que pertenezca a dicho conjunto, por lo tanto, pues tendría que tener la forma de los vectores de ese conjunto, para el cual se va a cumplir que cuando yo sume a cualquier vector del conjunto con ese vector específico, que se llama vector nulo, nos tiene que dar el vector del que partimos. Y entonces alguien podría preguntarse, oiga, pero es que nosotros siempre habíamos usado n's, n1 y n2, por ejemplo, y aquí su compañera propuso usar b y c. No hay nada relevante con eso. Podemos usar la letra que sea. Lo importante es entender el concepto de este vector. Entonces, este vector lo que nos están diciendo es que tiene que pertenecer al mismo conjunto, pero que al operar este vector con cualquier otro, nos tiene que dar ese otro vector. Muy bien, entonces les repito, las letras que usen son irrelevantes. Lo que es importante es entender el concepto de este vector, que se llama vector nulo, que al operarse el vector nulo con cualquier otro vector, me siga dando ese otro vector.
Muy bien. Entonces, continúa, Daniela, por favor. Sí, entonces sería X más B, X1 más B, ajá, coma, Y1 más C ajá, es igual a X1, Y. ajá, muy bien. Y de los vectores sabemos que para que dos vectores sean iguales, tiene que ser iguales componente a componente. Entonces, tendría que cumplirse que X1 más B tiene que ser igual a X1 y que Y1 más C tendría que ser igual a Y1. Entonces, con eso determinamos los valores de B y C. ¿Quiénes serían? 0 y 0. 0 y 0. Y entonces, aquí no hemos terminado, ¿verdad? No, ¿Qué nos hace falta? pues poner que el vector nulo, Ajá, bueno, sí, ajá, muy bien. es igual Entonces, el vector nulo es, ajá, a 0,0. 0,0. Muy bien. Y es que no lo olviden, el vector nulo tiene que ser un vector que pertenezca al conjunto del que estamos partiendo. Por lo tanto, tiene que tener la misma forma que los vectores del conjunto. Entonces, no lo olviden. Imagínense que, no sé, les dicen que el conjunto son polinomios y entonces de grado 1, o sea, de la forma ax más b, entonces ustedes determinan estos valores y dejan nada más así y dicen, este es el vector nulo, pues están mal. Porque el vector nulo, si el conjunto son polinomios, entonces el vector nulo tiene que ser este, por ejemplo. Entonces no olviden que el vector resultante tiene que tener la forma de los vectores del conjunto. Si no tiene la forma, no lo están describiendo correctamente. Muy bien. Entonces, otra vez tómense un momento. Entonces, bueno, Sí. estamos diciendo, bueno, verificando el axioma de la existencia de los elementos inversos. Entonces, adelante, Gabriel. Dinos qué fue lo que propusiste. Bueno, pues lo que propusimos es que para todo vector 1 que pertenece al conjunto V, Ajá, existe un elemento inverso de forma Ajá. NM que Ajá. pertenece al conjunto V, ajá, tal que X1, Y1 que es mi vector más B1, ajá. N, M sea igual al vector nulo, Ajá. 0,0. Exacto, que hace rato calculamos que tiene la forma 0, 0. Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo quedaría el resultado? Vamos a operar, entonces quedaría X1 más N, Ujú, Y1 más M perfecto. Y eso es igual a... es igual 0,0. Muy bien. Y entonces, comparando ambos elementos de los vectores, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues vamos a igualarlos y después procedemos a despejar N y M. En este Exacto. caso, N quedaría igual a menos X. Ajá, pero Y, vamos a hacerlo paso por paso para que sea más claro. ok, entonces igualamos primero X1 más N es igual a 0. Exacto, o sea, primer componente del primer vector tiene que ser igual a la primer componente del vector de la derecha. Muy bien. Y luego, Y1 más M ajá, es igual a 0. exacto. La segunda componente del vector de la izquierda tiene que ser igual a la segunda componente del vector de la derecha. Perfecto, ya está. Y entonces despejamos a n y m, que son las componentes del vector inverso. Ajá, ¿y qué nos quedaría? Que n es igual a... Menos X1 Ajá, y m sería igual a... menos Y1. Exacto. Entonces, hasta aquí no hemos terminado porque esos solamente son los elementos que conforman al inverso. Entonces, ¿quién sería el inverso o qué forma tienen los inversos? Nosotros les llamábamos inverso general, pero también podríamos decir la forma que tienen los inversos es... Lo que estamos encontrando es como la regla de correspondencia que nos permitiría determinar el inverso de cualquier elemento del conjunto. Ajá, ¿cuál sería esa forma? El inverso general en este caso quedaría menos X, menos Y. Exacto, muy bien. Y si fuera nuestro vector x2, y2, pues sería menos x2, y2. Y si fuera el vector x3, y3, pues sería menos x3, menos y3. Muy bien, Gabriel. Entonces, ahora, por favor, Cosette, ¿con qué seguirías? Te escuchamos. Con la cerradura, pero para la aplicación. Exacto, entonces le ponemos aquí otra vez cerradura, pero para la multiplicación, ¿de qué? Para multiplicación de, o sea, ya lo digo, ya puedo decir. De un vector por un escalar, ¿no? Por una escala, ajá, sí, perdón. Exacto, muy bien, ajá, y ahora sí. Para todo alfa perteneciente a los reales.
Ajá, para todo alfa perteneciente al campo de los reales, que es el campo con el que estamos trabajando. Ajá, Ujú. Y para todo X1, Y1 ajá. pertenecientes a V. Ajá, que es el Ajá. conjunto de vectores con el que estamos trabajando. Sí, 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 muy bien. Ujú. Vamos a tener que alfa multiplicado por X1, Y1 Ujú, va a pertenecer a V. permíteme. Va a tener que pasar que alfa multiplicado por x1, y1 tiene que pertenecer a v. Muy bien. Ujú. Y entonces ahí nos hacemos la pregunta. ¿Qué Ajá, vamos a tener? primero, Alfa ¿cómo se define esa multiplicación? como alfa X1, Ajá, alfa coma 0 x1, 0. Y nos preguntamos si este Ujú. vector, ajá, pertenece al pertenece a V. conjunto v. ¿Y tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo digo que sí, porque 1 tiene la forma y 2, los elementos son reales. Exacto, muy bien. Ajá, perfecto. ¿Están todos de acuerdo con su compañera? Sí, Sí. Muy bien, entonces escribimos sí porque tiene la forma de los elementos del conjunto V, donde son pares ordenados y sus elementos son números reales. Entonces, sí, efectivamente, sí se cumple la cerradura porque al operar una escalar por un vector, obtenemos un nuevo vector que tiene la forma de los elementos del conjunto V. Muy bien, Cosette, muchas gracias. Ahora seguimos con Edgar Huitrón, Profesor, por favor. Ajá, sí, adelante. tengo una duda. Sí, te escuchamos. ¿Hay problemas si se pone primero para todo X1 Y1 que No, pertenece al... ninguno, no te preocupes. No, no hay ningún Se lo pongo al problema. revés, no hay problema. No, no hay problema. O sea que Ok, esto lo gracias. hubieras escrito acá y después Ajá, ¿no? Sí, no hay problema, no te preocupes. Ajá, ok. entonces, Edgar, ¿con qué seguimos? Seguimos con la distributividad. Ok, muy bien. ¿Qué distributividad? Para todo Ajá, X1, Y1, ajá. Perteneciente a X2, V, ajá. Ah, perteneciente a perdón, V. Sí, es que perdón, van sí, los sí, dos, ¿no? porque son dos vectores, ajá. Son dos X2, vectores. Y2 pertenecientes X2, a V, Y2 ajá, pertenecientes a V. ajá. Bueno, es punto y coma. Lo puso como punto y coma. Y luego, para todo, alfa, Ujú, ujú. perteneciente a los reales. Exacto, porque el campo con el que estamos trabajando son los reales. Muy Los bien. reales. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría? Entonces, ya, bueno, hacemos la operación que sería alfa, Ajá, que multiplica a x1, y1. ajá, Cerramos paréntesis. ajá. Sí, ¿no? Y esto tiene que ser igual a... Es que ahí sí me confundo. A ver. Es que estamos distribuyendo la segunda operación, que es la multiplicación de un escalar sobre la suma de vectores. Justamente por eso dijimos dos vectores. Entonces Ajá. aquí escribimos un corchete y El dentro del corchete. corchete, ¿qué tiene que ir? Es la suma, ¿no? Exacto, muy bien. De los dos Ajá, vectores. exacto. Del vector Del x1, vector y1 x1, con el vector. x2, y2. Exacto. Y del lado derecho, pues hacemos la distribución. Hacen la distribución. Ajá. Exacto. Que sería entre paréntesis alfa por x1, Más. y1 más alfa que multiplica x2, y2. Exacto, muy bien. Y entonces aquí hacemos primero la operación dentro del corchete. ¿Qué nos quedaría, Edgar? Sería x1 más x2. ¿Sí? Cerramos por, Coma. perdón, y1 más y2. Exacto, Edgar. Y del lado derecho, esta operación, ¿qué nos quedaría? De alfa Ujú, por x1, ujú, coma. 0. Muy bien, Edgar. Ajá. Más Y la otra, ajá. alfa x2, 0. Exacto. ¿Por qué? Porque así se define la multiplicación por un escalar. Por No un lo escalar. olviden. Tienen que seguir lo que les digan de cómo se define la suma de vectores y cómo se define la multiplicación por un escalar. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos. Ahí sería alfa Ajá. x1 más Más x2. x2
Ajá. coma 0, Muy bien. que es igual a alfa x1 más x2. Exacto, estamos ¿Cómo? agrupando, ¿no? Porque Sí. sería alfa x1 más alfa x2, o sea, esto. Alfa x1 más alfa Más x2, alfa factorizamos alfa y nos Y queda queda- alfa por x1 más x2. Muy bien, ajá. Permíteme Y un ya nada momento, más, ¿eh? coma 0. Permíteme. Sí, Ajá. Coma, ajá, coma 0. coma 0. Muy bien. Sí. Y entonces, ¿qué observamos? Que se cumple. Exacto, muy bien. Entonces, ahora sí, tómense un momento para terminar de copiar estos axiomas. Sí, ¿Qué verificamos? sería para todo Otra alfa, distributividad, ¿verdad? ajá, Ajá. Entonces, para todo. todo alfa Ujú, y beta ajá. pertenece, bueno, Pertenecientes, coma, ajá. ¿no? Ajá, pertenecientes a los reales. Ajá. Y también para todo X, Y, Ajá. que igual pertenecen, pertenecen a V mayúscula. Ajá. Muy bien. Y dice que paréntesis alfa más beta por el vector, Ujú, que es X, Y, es igual a alfa X más Y, ajá. X, Y más Sí. beta Sí. X, Y. Exacto. Beta por X, Y. Muy bien. Y ahora sí, al hacer las operaciones, ¿qué te quedaría? Pues dentro del paréntesis quedaría como... esperen. Recuerda que alfa y beta pertenecen a los reales. Entonces, cuando sumas dos reales, el resultado es un real. Entonces, esto es como si fuera un solo número real. Entonces, un número real multiplica un vector según como nos dijeron en el enunciado, cómo se hace esa operación. Sería alfa por x1, ¿no? Coma 0. No, ¿Sí es te eso? decía que todo esto es un solo número real. Un solo número real, porque como Ajá. alfa y beta pertenecen a los reales, entonces su suma sigue siendo otro real. Entonces es un solo elemento. Se Alfa multiplica. más beta Ajá, muy bien. por x1. Por x, ajá, nosotros aquí no le pusimos su índice. X Ajá. más 0. Coma, ajá, Coma 0. Exacto, muy bien. Y ahora sí del lado derecho. Alfa Ujú, x ajá, más coma. 0. Sí, Coma 0 más beta ajá, x, ajá, coma 0. exacto, muy bien. Seguimos trabajando. ¿Y qué nos quedaría? X, ajá, es igual, y ahí hay que agrupar, ¿no? Ajá, ¿cómo se suman dos vectores? Ajá, según Sería lo que nos dijeron en el enunciado. alfa Ajá, más beta, sí, por, x por x, sí, coma, coma 0. exacto. Y alguien se está preguntando por qué escribimos esto, pues porque en la regla de correspondencia de cómo se suman vectores nos dijeron suma las primeras componentes. Entonces, al sumar alfa x más beta x, observamos que tienen como factor común a x, entonces lo factorizamos y nos queda x por alfa más beta. Y pues el orden de los factores no afecta al resultado, por eso lo reescribimos como alfa por beta por x, para que fuera evidente que este vector es igual a este y por lo tanto, ¿qué, muchachos? Por lo tanto, ¿qué pasaría? ¿Se cumple la distributividad? Exacto, se cumple o se verifica ese axioma. Muy bien. Ahora sí, seguía Rodrigo, me parece. Espere, profe. Sí, Tengo te una escucho. duda. Sí, Cosa, te escucho, te escucho. ¿Por qué? Ya puse a grabar. Ajá, adelante. Sigue la homogeneidad que Ajá. para todo alfa, Sí, coma beta, que pertenecen a los reales, ajá, y para todo x1, coma y1, ajá, que
que pertenecen Perteneciente. al campo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué Sí, al debe campo de? B. Ajá. Pasar. Un escalar Alfa. alfa, multiplicado, abre paréntesis, por el escalar beta, Ajá, que multiplica. multiplicado por el vector x1, y1, Ajá, tiene que ser igual a. al producto de los escalares, Ajá, multiplicados por el vector x1, y1. exacto, muy bien. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué nos quedaría? Al hacer esta Beta operación. x1, Ajá, muy bien. 0. Exacto. ¿Y del lado derecho? Quedaría alfa beta x1, Ajá, 0. exacto. Y bueno, al multiplicar Y ya este queda lo escalar, mismo. ajá, sería Alfa alfa beta, beta x1, 0 0. es Y lo igual a mismo del otro alfa lado, beta x1, 0. Y entonces decimos, por lo tanto, se que cumple. se cumple. Muy bien. Y luego, Oscar Daniel, por favor, muchas gracias. Sí, tenemos Ajá, el escalar idéntico. ajá, existencia del escalar idéntico. Y tenemos que poner mucha atención en este axioma, muchachos, para este ejercicio en particular. Ahora sí, Oscar. Es para todo alfa perteneciente a los reales. Ajá. Y para todo x, y perteneciente al conjunto V. Ajá. Existe un alfa multiplicado por el vector que nos da igual al vector. Exacto, muy bien. Entonces, para todo alfa perteneciente al campo de los reales y para todo vector perteneciente al conjunto V, existe un escalar alfa que multiplicado por el vector nos tiene que dar ese mismo vector. Muy bien. Entonces, vamos a realizar esta operación. Alfa por x, y tiene que ser igual a x, y. Ahora sí, Oscar, ¿qué te quedaría del lado izquierdo? ¿Cuál sería el resultado Me quedaría de esta operación? Ajá. alfa por x, 0. Ajá, es igual a. Es igual a x, y. Muy bien. Entonces, lo primero que te preguntaría, Oscar, es ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué tratamos de determinar? ¿Qué? Un valor para alfa que nos deje. Ajá, el valor de un escalar. Muy bien. X. El valor de un escalar es lo que estamos buscando. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya para que estos dos vectores sean iguales, ¿qué tendría que pasar? La verdad no se me ocurre, profe. Tendremos que igualar término a término, ¿no? Exacto. Alfa x que sea igual a x y 0 que Exacto. sea igual a y, ¿no? Exacto, muy bien. Y entonces de aquí encontramos que alfa vale ¿cuánto? 1. 1. X entre x. Exacto. Alfa vale 1. Muy bien, perfecto. Ese es el escalar idéntico. Pues tendríamos que ver qué dice esta propiedad. Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué dice esta propiedad? O este axioma, perdón. ¿Qué dice este axioma? Que tiene que existir un número que pertenezca al campo, en este caso los reales, para el cual se cumpla que al multiplicar ese número por el vector nos dé el mismo vector. Y observen qué está pasando cuando multiplicamos a un escalar por un vector. ¿Qué es lo que está pasando? No lo cumple, lo altera, ¿no? Al final. Exacto, ya no nos da, nunca nos va a dar, según cómo está definida esa operación, ya nunca nos va a volver a dar el mismo vector. Entonces, por lo tanto, ¿qué concluiríamos de este axioma? Que no se cumple. Exacto. Entonces, eso es importantísimo, ¿eh? Por eso les decía, lo más importante es entender el concepto. Cuando hablábamos del vector cero, decíamos, existe un vector para el cual se debe de cumplir que cuando yo sume a cualquier vector del conjunto con ese vector específico, me tiene que dar ese otro vector que tomé del conjunto. A eso le llamamos vector nulo. Pero entonces lo importante es entender el concepto, porque aquí en este axioma 10 de existencia del escalar idéntico nos dice que debe de existir un número real tal que al operarlo con cualquier vector nos siga dando ese mismo vector. Pero al hacer aquí las operaciones respectivas, observamos que al multiplicar a cualquier escalar por un vector, modifica siempre al vector. Nunca va a pasar que los vectores sean iguales. Nunca va a pasar. Entonces, por lo tanto, decimos que no se va a cumplir. ¿Están de acuerdo, muchachos?
Y entonces, ¿cuál Sí, sería profe. nuestra conclusión general? Bueno, sí, ya, del ejercicio. Que no es un espacio vectorial. Exacto, el conjunto V no es un espacio Profe, una vectorial. pregunta. Te ¿No se escucho. cumple la décima propiedad porque no sale el mismo resultado en X y en Y? Exacto, porque ese axioma decía, cuando tú multipliques a ese escalar alfa por un vector, el vector no se debería de modificar. Entonces, si tú encuentras ese escalar que haga que al multiplicarse por un vector nos siga quedando ese mismo vector, entonces se dice que el escalar idéntico existe y es único. Pero en este caso, nunca va a pasar que al multiplicar ese escalar por el vector no se haya modificado. Bueno, sí pasa, pero con solo uno, ¿no? ¿Cuál sería ese vector? Con el que sí se cumpliría, pero es el único donde se cumple. ¿Con y igual a 0? ¿Quién sería ese vector? Nulo. Ajá, esos vectores. ¿Qué forma tienen esos vectores donde sí se X, cumple? 0. X, 0, exacto. En esos vectores sí se va a cumplir que no se modifican. Pero para cualquier otro donde la segunda componente no sea 0, al multiplicarlo por el escalar 1, por ejemplo, pues no va a cumplirse. Imagínense que el vector es, para que lo entiendan mejor, imagínense que el vector es 3,5 y lo multiplican por el escalar 1, siguiendo la regla de correspondencia, entonces sería 3 por 1, 3,0. Entonces, fíjense, el vector se modificó. Para otro vector menos 1, menos 2, entonces quedaría menos 1,0. El vector se modificó. Entonces, aquí el que estamos identificando como escalar idéntico, este 1, en realidad no es el idéntico porque hay ciertos vectores que al multiplicarlos por 1 sí se modifican. Y el concepto de escalar idéntico es encontrar un escalar que al multiplicarlo por cualquier vector, ese vector no se modifique, nos siga dando el mismo vector. Pero en este caso no se cumplió por la forma en la que está definida la multiplicación por un escalar. ¿Sí comprenden eso, muchachos? No se Sí, cumplió profe, por gracias. la forma en la que está definida la multiplicación de un escalar por un vector. Por esa razón no se cumplió este axioma. Para que se hubiera cumplido tendría que tener la forma XY, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Para que se hubiese cumplido tendría que tener la forma XY. Así es. Así es, así es. ¿Están de acuerdo? Dice subespacios. Es posible que un espacio vectorial tenga subconjuntos que sean por sí mismos espacios vectoriales. Es decir, que nosotros tenemos un conjunto de elementos y de ese conjunto de elementos tomamos una pequeña parte. A esa parte le llamamos subconjunto. Y entonces nos están diciendo aquí que esa parte que tomamos podría ser por sí misma un espacio vectorial. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta definición. Sea V un espacio vectorial sobre el campo K y sea S un subconjunto del espacio vectorial V, entonces ese subconjunto S es un subespacio de V si es un espacio vectorial sobre el campo K respecto a la adición y multiplicación por una escalar definidas en V. Entonces, en esta definición nos están diciendo que si yo tengo un espacio vectorial y de ese espacio vectorial tomo un subconjunto, entonces ese subconjunto va a ser también un espacio vectorial sobre el campo K si se cumplen la adición y multiplicación por un escalar definidas en el campo, en el espacio vectorial V. Muy bien. De acuerdo con la definición anterior, para concluir que un conjunto dado S es un subespacio de V, deberíamos verificar que se cumplen los 10 postulados para un espacio vectorial. ¿Y eso por qué razón? Porque aquí nos están diciendo al principio, es posible que un espacio vectorial tenga subconjuntos que sean por sí mismos espacios vectoriales. Y hace unos instantes estamos diciendo, para que un conjunto sea un espacio vectorial, tiene que verificar 10 axiomas. Entonces, de acuerdo a esta definición, estamos diciendo que un subconjunto del espacio vectorial V va a ser un subespacio si es por sí mismo un espacio vectorial. O sea que un subconjunto es un subespacio vectorial si cumple los 10 axiomas. Pero fíjense lo que vamos a decir a continuación. Entonces dice, sea un espacio vectorial V sobre el campo K y sea un subconjunto S de V, entonces S es un subespacio de V si y solo si se cumple que para todos vectores U y V pertenecientes al subconjunto S,
la suma de los vectores U y V también pertenece a ese. Y por otro lado, que para todo escalar alfa perteneciente al campo K y un vector V perteneciente al conjunto S, entonces el producto del escalar alfa por el vector beta también pertenece a ese. Es decir, que bastará con verificar la cerradura de S respecto a la adición y multiplicación por un escalar definidas en B para concluir que S es un subespacio de V. Entonces, en resumen, estábamos diciendo, permítanme, voy a pasar al pizarrón blanco para explicárselos de otra manera. Permítanme. Entonces, estaba diciendo, partimos de un conjunto al que le llamamos espacio vectorial. Entonces, B es un espacio vectorial. Y está formado por muchos vectorcitos, el vector 1, el vector 2, el vector 3, el vector 4, el vector 5, el vector 6, el vector 7, el vector 8, el vector 9, el vector 10 y así muchos más vectores. Pero me hace falta uno muy importante, que es uno de los axiomas que se verifican. ¿Se acuerdan cuál es? Podría poner el vector menos B1, el vector menos B2, el vector menos B3, el vector menos B4, el vector menos B5, el vector menos B6, el vector menos B7 y ese importantísimo que dijo su compañero, el vector 0. Perfecto. Entonces parto de un conjunto de vectores que se llama espacio vectorial y de ese conjunto de vectores tomo una parte de ellos. Voy a tomar una parte, estos. Y entonces yo estoy diciendo que este se llama subespacio vectorial y va a ser un subespacio si es un espacio por sí mismo. O sea, si se verifican los 10 axiomas que se verifican en un espacio vectorial. Pero como este subconjunto forma parte de un espacio vectorial, pues ya se verificaron desde el principio esos 10 axiomas. Entonces bastará con que yo verifique 2 de ellos exclusivamente para ver si este subconjunto que tomé es un subespacio. ¿Cuáles son esos 2 axiomas que sí es necesario que yo verifique para ver si es un subespacio vectorial? ¿Cuáles son los que les mencioné? Cerradura. La cerradura, exactamente. Entonces, como esta es una pequeña parte de un conjunto más grande, entonces ya no será necesario verificar los 10 axiomas, con que verifique 2 de los 10, con eso es suficiente. Si se cumplen esos 2 de los 10, ya puedo decir que es un subespacio. ¿Y cuáles son esos? Ya su compañera Cosette nos está diciendo que son cerradura, pero ¿para qué operaciones? Adición y multiplicación. Ajá, para la suma de vectores, muy bien, Valeria, y para la multiplicación por un escalar, exactamente. Y eso es justamente lo que les decía. Vamos a seguir verificando axiomas, pero ya van a ser menos, en este caso van a ser 2. Y bueno, regresando a nuestras diapositivas, viene algo muy importante que hay que considerar. Perfecto, entonces aquí hay una nota en color rojo. Dice, es una condición necesaria que un conjunto contenga, permítanme un momento, es una condición necesaria que un conjunto contenga el vector 0 para que sea subespacio, pero dicha condición no es suficiente. Entonces, regresando a nuestro esquema, si se dan cuenta, yo ya sabía que se tenía que cumplir esa condición necesaria más no suficiente de que para que ese subconjunto que tomamos sea un subespacio, además de cumplir la cerradura para la suma de vectores y para la multiplicación por un escalar, debe de contener al vector 0. Entonces, para que un conjunto sea un subespacio, tiene que contener en principio al vector 0 y posteriormente, pues ser cerrada para la suma de vectores y cerrada para la multiplicación por un escalar. Esa nota en color rojo decía que ese subconjunto contenga el vector 0 es una condición necesaria para que sea un subespacio, más no suficiente. Con eso que estamos diciendo, que si yo parto del hecho de que mi subconjunto contiene al vector 0, yo no puedo afirmar a partir de ese punto que es un subespacio vectorial. Me haría falta verificar estas 2 cerraduras. Pero por otro lado, al ser una condición necesaria contener al vector 0, significará que si yo desde el principio noto que ese subconjunto no contiene al vector 0, entonces ya no cumple la condición necesaria y por tanto no es un subespacio. No sé si fui claro con eso, muchachos. ¿Me podrían decir si entendieron lo que dije? Podemos resumirlo aquí. Entonces, para que un subconjunto de vectores sea un subespacio vectorial, tiene que cumplirse primero que contenga al vector 0. Es una condición necesaria,
pero no suficiente. O sea, si contiene al vector 0, todavía no puedo afirmar que sea un subespacio. Apenas llevo una pequeña parte para poder afirmar eso. Es una condición necesaria. Tiene que contener al vector 0, pero no es suficiente para que yo pueda afirmar que es un subespacio vectorial. Si esta no se cumple, ya desde el principio digo, no es un subespacio. Perfecto. La segunda es que sea cerrada para la suma de vectores. Y la tercera es que sea cerrada para la multiplicación por un escalar. Y ya, con estas tres condiciones, si se verifican las tres, ya puedo decir que es un subespacio vectorial. Si la primera no se cumple, si la segunda no se cumple o si la tercera no se cumple, entonces no es un subespacio vectorial. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Les quedó claro? Entonces, en este ejercicio nos dice, determina si el conjunto A, formado por vectores de esta forma, donde Y es un número real, es un subespacio del espacio vectorial de R2 sobre el campo de los reales. Entonces, les pregunto, ¿quién sería el espacio vectorial de R2? ¿Qué forma tendrían, muchachos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué forma tendrían los vectores de R2? XY. Ajá, X, Y, donde X y Y pertenece a los reales. Muy bien, entonces fíjense, mi espacio vectorial es este y me están dando un conjunto al que le llamo A y me están preguntando si este conjunto A es un subespacio de V. Entonces les decía, partimos de un conjunto muy grande y tomamos una pequeña parte de ese conjunto y yo quiero saber si esta pequeña parte que tomé es un subespacio vectorial. Y para que lo sea, pues tiene que cumplir tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Para el que vector sí sea- 0 y cerradura. El vector 0. Ajá, ¿qué más? Y las cerraduras para la suma y la Exacto, multiplicación. exacto, cerraduras. Muy bien, muy bien, muy bien, lo entendieron bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿con qué comenzamos ya? Ya tenemos a nuestro conjunto A y nos está diciendo el conjunto A está formado por los vectores que tengan esta forma. Muy bien. Entonces, lo primero que tendría que preguntarme es, ¿quién es el vector nulo del espacio vectorial V? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es el vector nulo? Y si no me pueden decir quién es el vector nulo, sí me podrían decir cómo 0,0. determinarlo. Ajá, perfecto, es 0,0. Pero si alguien, por ejemplo, cuando esté resolviendo un ejercicio, no sabe quién es el vector 0, sí tiene que poder tener los elementos para determinarlo. Entonces, yo sé que el vector nulo se plantea de la siguiente manera. Entonces digo, para todo x1, y1 perteneciente a V, existe un vector con esta forma que también pertenece al espacio vectorial V, tal que se va a cumplir que el vector de elementos x1, y1 más el vector de elementos nm me dé el mismo vector x1, y1. Este se llamará vector nulo. Entonces ya planteo las operaciones. Como aquí no me están diciendo, ah, mira, fíjate que la suma de vectores se hace de esta manera y la multiplicación por un escalar se hace de esta otra manera. Como no me están diciendo nada, ¿qué les dije que pasaba o cómo lo interpretábamos? Ajá. Asumir la suma normal. Ajá, la suma usual y la multiplicación por un escalar usual. Entonces, ¿cómo sumaría estos dos vectores? Término a término, ¿no? Ajá, ¿y qué me quedaría? X1 más M. Ajá, coma Y- Y1 más M. Y eso es igual a X1, coma Y1. Y entonces comparando término a término me quedaría X1 más N es igual a X1 y Y1 más M es igual a Y1. Entonces me quedaría que N y M a que son igual. A 0. A 0. Muy bien. Entonces ahora sí, mi vector nulo, ¿quién sería? El 0,0. El 0,0 que me dijeron. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que saber es quién es mi vector nulo. Hay algunos ejercicios donde, como ya los conocemos de cursos previos o de ejercicios que hemos resuelto anteriormente, ustedes ya podrían decir desde el principio, sin hacer todo esto, quién es el vector nulo. Pero les repito, en caso de que ustedes no tengan la certeza de quién es el vector nulo, pero sí saben cómo determinarlo. ¿Y cómo se determina? Proponiendo cualquier vector del conjunto y sumándolo con un vector que ustedes propongan que va a ser el vector nulo, para el cual se debe de cumplir que esta suma nos dé el vector original del que partí. Con eso determino quién es mi vector nulo. Muy bien, ya lo determiné. Entonces, ahora me pregunto, ¿este conjunto de vectores que tienen esta forma contiene al vector nulo? O sea, ¿uno de estos vectores será este? No, sí.
¿No? ¿Por Pues- qué, Cosette? Pues Ajá, la verdad, porque- tu respuesta es correcta. Es no. ¿Pero por qué razón? Porque tus vectores tienen la forma 1, y, lo quiere decir que y es Exacto. el que va a cambiar y tu Ajá. vector nulo tiene un 0 en lugar de un 1. Entonces, por lo cual ya Exacto. no va a ser. ¿Sí, sí todos escucharon lo que dijo su compañera? ¿Y les quedó claro lo que dijo? ¿Cómo ven? Sí. Entonces, decimos, el conjunto A está formado por vectores que tienen esta forma, 1, y, tal que y pertenezca a los reales. O sea que van a ser vectores como 1, 5, 1, 8, 1, 21, 1, menos 1, 1, 0. Entonces, su primer componente siempre va a ser 1. Entonces, en estos vectores, cuya característica es que su primera componente vale 1, no va a estar contenido el vector 0, porque en el vector 0 o vector nulo, su primer componente es 0. Entonces, por lo tanto, nos preguntamos, ¿el vector nulo pertenece al conjunto A? Y la respuesta es no, no pertenece al conjunto A porque no tiene la forma de los vectores del conjunto A. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Y entonces, ¿qué concluimos? Ya no sería un subespacio. Exacto, muy bien. Ya ven, está muy sencillo. El conjunto A no es un subespacio vectorial. Entonces, nada más con sacarse el inverso es cuando él pone el vector nulo, es que si se puede saber si es subespacio o no. Es que, fíjate, Valeria, escribimos hace rato que para poder decir o afirmar que un conjunto es un subespacio, tiene que cumplirse estas tres cosas, que ese conjunto contenga el vector nulo y después que sea cerrado para la suma de vectores y posteriormente que sea cerrado para la multiplicación por un escalar. Pero les decía, una condición necesaria más no suficiente para afirmar que es un subespacio vectorial es que contenga el vector nulo. Que lo contenga no me permite dar la conclusión de, ya es un subespacio. No, si contiene el vector nulo, debo de verificar estas dos posteriormente, estos dos axiomas. Pero si desde el principio no lo contiene, como es una condición necesaria, entonces si no lo contiene, ya no es un subespacio vectorial. Ok, gracias. Porque les decía, es una condición necesaria. O sea, yo necesito que contenga el vector nulo para que pueda proseguir con la verificación de las dos cerraduras. Si esta existencia del vector nulo no se cumple, entonces ya para qué verifico las otras dos, si ya no cumple la primera condición necesaria. No suficiente, porque me refiero a no suficiente con decir, aunque tú digas que contiene al vector nulo, todavía no puedes afirmar que es un subespacio. Necesitas verificar dos axiomas adicionales. Es necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, si no se llega a cumplir que contiene al vector nulo, entonces ya desde el principio ya no es un subespacio vectorial. ¿Sí o no? Muchachos, ¿cómo ven? ¿Sí me entendieron? ¿O los estoy confundiendo mucho? Yo, No, sí, profesor, sí, todo perfecto. Vamos a reanudar grabación. Entonces nos dice, considera el conjunto E formado por matrices que tienen esta forma. Su primer elemento es A, o sea, el elemento que está en la posición 1, 1 es A, el que está en la posición 1, 2 es B, el que está en la posición 2, 1 es B y el que está en la posición 2, 2 es 0. Tal que A y B sean igual a 1, con A y B perteneciente a los reales. Entonces nos piden determinar si este conjunto E es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2 sobre el campo de los números reales. ¿Ya viste, Cosette? Nos están diciendo Sí, ya. el nombre. Entonces, ahora les pregunto, ¿quién sería el espacio vectorial V formado por las matrices cuadradas de orden 2? A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D, exacto, tal que A, B, C y D pertenezcan a los reales. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿quién es el vector nulo de este espacio vectorial? La identidad. No. ¿No? Porque es para la suma No. de vectores, no para la multiplicación de vectores. Ok. Ceros. Ajá. La matriz formada por ceros, muy bien. Y si alguien no entiende que este es el vector nulo, ¿cómo lo tendría que plantear para obtenerlo? Pues que la matriz A, B, C, D sumada con una matriz de elementos N1, N2, N3 y N4 nos siga quedando la matriz de la que partí, A, B, C, D. Y ya así resuelven esta operación, que tiene que ser la usual porque
aquí no me están diciendo nada de cómo se suman vectores o cómo se multiplican por un escalar, entonces uso el usual y ya de ahí determino que N1, N2, N3 y N4 son 0. Muy bien. ¿Sí me pudieron seguir con eso, muchachos, o no? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces ya, este es mi vector nulo. Lo primero que tengo que preguntarme si este vector nulo pertenece a este conjunto. Pero fíjense, aquí hay una pequeña, por decirlo, trampa en este ejercicio, porque no me están dando en sí la forma que tienen los vectores de este conjunto, porque aquí me están dando una condición además que se debe de cumplir. Entonces, pues primero, por ejemplo, despejo A y me quedaría que ¿a qué sería igual? 1 menos B. 1 menos B. Y entonces ahora sí, yo ya escribo qué forma tendrían los vectores de ese conjunto. Entonces, si A es 1 menos B, entonces en lugar de escribir A, ¿qué escribiría? Pues 1 menos B, luego escribiría B, B y 0. Esta es la forma real que ya tienen los elementos de ese conjunto. Y ya entonces nada más diría tal que B pertenece a los reales. Muy bien. Y entonces les pregunto ahora sí, este vector, que es el vector nulo del espacio de las matrices cuadradas de orden 2, ¿pertenece al subconjunto, bueno, al conjunto E? ¿Sí o no? ¿Y por qué razón? No. O sea, en otras palabras les estoy diciendo, hay un valor de B que haga que todos los elementos de la matriz sean 0. No, incluso No si lo fuera hay. Exacto. tendríamos No lo 3 hay. ceros, pero Ajá. el primero no se cumpliría. Ajá, exactamente. Escuchen lo que dijo su compañero. Yo observo que comparando esta matriz con esta, el valor que hace 0 a este y a este elemento es que B valga 0. Pero si B vale 0, en este primer elemento me quedaría un 1 y no sería el vector nulo. Por lo tanto, entonces aquí en la pregunta que me estoy haciendo, ¿el vector nulo pertenece al conjunto E? La respuesta es no. Y entonces ya puedo dar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, ¿qué concluyó con esto? No es un subespacio, exactamente. Y no es un subespacio vectorial. Y si la respuesta a esta pregunta hubiese sido sí, entonces ¿con qué continuaría? Con la cerradura, ¿no? Ajá, ¿y cómo planteo esa? A dos vectores que sumados sigan perteneciendo al mismo conjunto. Y luego, ¿con cuál seguiría? A que dos vectores sumados, que un vector multiplicado por un escalar siga perteneciendo a ese conjunto. Y ya, la verdad es que está sencillo este subtema. La parte más importante es esta, que debemos de partir de que el conjunto que estamos estudiando contenga el vector nulo del espacio vectorial del que se está extrayendo este conjunto. ¿Sí, muchachos? Más o menos, ¿cómo ven? De todas formas, les prometo que la próxima clase haremos más y ya en algunos donde el conjunto sí contenga el vector nulo y por tanto tengamos que verificar los otros dos axiomas. Pero más o menos ¿entendieron estos dos ejercicios? Profe. Yo, profesor, tengo